Esta es tu última oportunidad. Trisha se volvió y caminó hacia el noroeste por el claro que conducía al bosque. Luego miró hacia atrás para comprobar que había caminado en línea recta. Como así era, miró al frente. Una leve brisa movía las ramas que proyectaban manchas huidizas de luz, creando un efecto parecido al de una discoteca. Vio un tronco caído y se acercó con la esperanza de que, pero solo era un tronco, no otro poste. No vio nada más interesante. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, regresó al claro, al lugar donde había estado la cancela. Esta vez se situó de cara al sureste y caminó hacia la linde del bosque. Bien, allá vamos, decía siempre Trop. Son las últimas entradas y los Red Sox necesitan corredores de bases. Bosques, nada más que bosques, nada parecido a un sendero de cazadores, y mucho menos a un camino. Avanzó un poco más, conteniendo las lágrimas a sabiendas de que pronto no podría evitarlo. ¿Por qué tenía que soplar el viento? ¿Cómo se podía ver algo con todos aquellos puntitos de luz alrededor? Era como estar en un planetario. ¿Qué es eso?, preguntó Tom desde detrás. ¿Qué? No se volvió. Ya no consideraba milagrosas las apariciones de Tom. No veo nada. A tu izquierda, una cosita muy pequeña. El dedo de Tom apuntó por encima del hombro de Trisha. No es más que un tocón, dijo. Pero, ¿lo era? ¿O solo tenía miedo de creer que...? A mí no me lo parece, dijo el número 36, porque tenía ojos de jugador de béisbol. Creo que es otro poste, muchacha. Trisha se acercó al objeto con dificultad. Los árboles estaban muy aglutinados en aquella zona. Los arbustos eran muy espesos y el suelo traicionero y cubierto de mantillo. Y sí, era otro poste, con fragmentos herrumbrosos de alambre de espino clavados como pequeñas pajaritas afiladas. Trisha apoyó una mano sobre su parte superior corroída y clavó la vista en el bosque engañoso. Conservaba una borrosa memoria de estar sentada en su cuarto un día de lluvia, enfrascada en una actividad que su madre le había enseñado. Hacía un dibujo muy recargado, y debía encontrar 10 objetos ocultos: una pipa, un payaso, un anillo de diamantes, cosas por el estilo. No necesitaba encontrar un camino. Dios mío, por favor, ayúdame a encontrar el camino, pensó, y cerró los ojos. Rezaba al Dios de Tom Gordon, no al subaudible de su padre. Ahora no estaba en Malden ni en Sanford, y necesitaba un Dios que existiera de verdad, uno al que pudiera señalar con el dedo cuando, si lo conseguías, marcabas el tanto decisivo. Dios mío, por favor, ayúdame en las últimas entradas. Abrió los ojos de par en par y miró sin ver. Transcurrieron 5 segundos, quizá 30. Y de repente lo vio. No tenía ni idea de lo que estaba viendo, tal vez un simple vector donde había menos árboles y la luz era un poco más clara, tal vez solo una pauta sugerente de sombras que indicaban el mismo camino, pero sabía lo que era, los últimos restos de un camino. No lo perderé mientras evite pensar demasiado, se dijo Trisha, y empezó a caminar. Un invierno más de escarcha y heladas, una primavera más de hielo, y caería y se iría engullido por la hierba de verano siguiente. Si pienso demasiado en él o miro con demasiada atención, lo perderé. Con aquellas ideas en su mente, Trisha siguió los escasos postes que continuaban en pie, plantados por un granjero llamado Elias McCorkle en 1905. Señalaban el camino que había abierto en el bosque cuando era joven, antes de que se diera la bebida y perdiera las ambiciones. Trisha caminaba con los ojos bien abiertos, sin dudar en ningún momento, lo cual daría la oportunidad a su mente de intervenir y traicionarla. A veces encontraba un tramo sin postes, pero no paraba para buscar entre la maleza sus restos. Dejaba que la luz, las pautas de sombras y su instinto la guiaran.
Caminó con idéntica resolución durante el resto del día, entre densas arboledas y altos zarzales, sin que sus ojos abandonaran ni un instante el tenue rastro del camino. Anduvo durante 7 horas y cuando pensaba que esa noche iba a dormir acurrucada dentro del capote para protegerse de los insectos, llegó al borde de otro claro. 3 postes inclinados como borrachos se internaban hasta su centro. Los restos de una segunda cancela todavía colgaban del último poste, sujetas por las gruesas capas de hierba que rodeaba sus 2 travesaños inferiores. Al otro lado, un par de rodadas apenas visibles, cubiertas de hierba y margaritas, se dirigían hacia el sur y describían una curva hasta internarse en el bosque de nuevo. Era una vieja pista forestal. Trisha caminó con parsimonia hasta el punto donde la pista parecía empezar o terminar. Supuso que todo dependía en qué dirección señalara. Permaneció inmóvil un momento, se puso de rodillas y se arrastró sobre una rodada. Empezó a sollozar, gateó y dejó que la hierba cosquillara su barbilla y se desvió hacia la otra rodada. Gateaba como una persona ciega y gritaba entre lágrimas mientras avanzaba. ¡Una carretera! ¡Es una carretera! ¡He encontrado una carretera! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias por esta carretera! Se detuvo por fin y se tumbó sobre la rodada. La han hecho ruedas, pensó, y rió, lloró al mismo tiempo. Al cabo de un rato se tendió de espaldas y miró al cielo. Octava entrada. Trisha se incorporó unos minutos después. Siguió la carretera otra hora, hasta que el ocaso cayó a su alrededor. Hacia el oeste, por primera vez desde el día en que se había perdido, oyó truenos, aunque quisiera guarecerse bajo alguna arboleda y si llovía mucho se mojaría, pero en su estado de ánimo actual ya no le importaba. Se detuvo entre las viejas rodadas y ya estaba empezando a quitarse la mochila cuando vio algo en la oscuridad. Algo perteneciente al mundo de los humanos, una cosa con esquinas. Volvió a ceñirse las correas de la mochila y se arrastró hacia el lado derecho de la pista, mirando como una persona míope. Hacia el oeste retumbó un trueno más potente. Era un camión, o mejor dicho, la cabina de un camión que sobresalía de la maleza. Hacía mucho tiempo que la hiedra había entrado el capó. Un ala del capó estaba levantada y Trisha vio que no había motor. En su lugar crecían helechos. La cabina estaba roja a causa de la herrumbre. Algo ladeaba. El parabrisas había desaparecido, pero aún quedaba un asiento en el interior. La mayor parte del tapizado se había podrido o había sido devorado por animales. Más truenos y esta vez vio rayos entre las nubes que avanzaban con rapidez y engullían las estrellas a su paso. Trisha rompió una rama, la introdujo por el hueco del parabrisas y sacudió el aliento. Levantó una asombrosa cantidad de polvo que escapó por la cavidad del parabrisas y los huecos de las ventanas, como si fuese niebla. Aún más asombroso fue el torrente de ardillas que saltaron del suelo y salieron disparadas por la ventanilla posterior en forma de rombo. «Abandonen el barco», dijo Trisha. «Hemos chocado con un iceberg. Las mujeres y las ardillas...» El polvo inundó sus pulmones. El subsiguiente acceso de tos la sacudió de pies a cabeza hasta que se sentó con la rama sobre el regazo, así desmayada y a punto de ahogarse. Decidió que no iba a pasar la noche en la cabina de un camión. No tenía miedo de las ardillas, ni siquiera de las serpientes. Si residían serpientes en el camión, supuso que las ardillas se habrían mudado ya. Pero no quería pasar 8 horas respirando polvo y tosiendo hasta ponerse amoratada. Sería estupendo dormir bajo un techo de verdad, pero tendría que pagar un precio demasiado elevado. Se abrió paso entre los arbustos que flanqueaban el camión y se internó un poco en el bosque. Se sentó bajo un abeto de buen tamaño, comió unas nueces y bebió un poco de agua.
Sus existencias de comida y bebida se estaban agotando, pero estaba demasiado cansada para preocuparse por ello. Lo importante era que había encontrado una carretera. Era vieja y nadie la utilizaba, pero tenía que llevar a algún sitio. Claro que también podía morir como los arroyos, pero no quiso pensar en eso. De momento se permitió la esperanza de que la carretera la guiaría hasta donde los arroyos no la habían conducido. La noche era calurosa y sofocante. La avanzadilla húmeda del breve, pero en ocasiones tórrido verano de Nueva Inglaterra. Tricia se abanicó su mugrienta cara con el cuello de su mugrienta camisa, adelantó el labio inferior y sopló hacia arriba para apartarse el pelo de la frente. Después se acomodó la gorra y apoyó la espalda contra la mochila. Pensó en sacar el Walkman, pero decidió que no era prudente. Si esa noche intentaba escuchar un partido disputado en la costa oeste, se quedaría dormida y agotaría sus ya exiguas pilas. Se reclinó más, convirtió la mochila en una almohada y experimentó algo tan olvidado que se le antojó milagroso. Simple satisfacción. Gracias, Dios, dijo. Al cabo de 3 minutos estaba dormida. Despertó 3 horas más tarde, cuando las primeras gotas gélidas de un chubasco se abrieron paso entre la bóveda del bosque y aterrizaron en su cara. De pronto un trueno partió el mundo en dos y Tricia se incorporó asustada. Los árboles gruñían y crujían bajo la violencia del viento y los súbitos rayos los transformaban en fotos en relieve. Tricia se puso en pie, se apartó el pelo de los ojos y se encogió cuando retumbaron más truenos. Tenía la tormenta casi encima. No tardaría en quedar empapada, pese a la relativa protección de los árboles. Agarró la mochila y regresó hacia la cabina del camión. Se detuvo al cabo de unos metros, respiró hondo y tosió, sin apenas sentir las hojas y ramitas que arañaban su cuello y brazos, agitadas por el viento. Un árbol se derrumbó en el bosque con un chasquido aterrador. El viento cambió de dirección, abofeteó su cara con rachas de lluvia y ahora pudo olerlo. Un hedor fétido que le recordó las jaulas de los zoológicos, solo que la cosa no estaba encerrada en una jaula. Tricia reanudó la marcha hacia el camión, con una mano extendida para protegerse de las ramas y otra sujetando la gorra de los Red Sox. Sintió los rasguños de los espinos en las pantorrillas y los tobillos, y cuando salió del bosque al borde de su carretera, ya la consideraba suya, se quedó empapada al instante. Cuando llegó a la puerta del conductor, que colgaba de los goznes, un rayo destelló y tiñó el mundo de púrpura. Gracias al resplandor, Tricia vio algo de hombros hundidos al otro lado de la carretera, algo con los ojos negros y grandes orejas erguidas, como cuernos. Tal vez eran cuernos, no era humano, tampoco parecía un animal, era un dios. Era su dios, el dios avispa, inmóvil bajo la lluvia. No, chilló al tiempo que se zambullía dentro del camión, indiferente a la nube de polvo que se levantó y el olor a podrido de la tapicería. No, márchate, márchate y déjame en paz. Contestó el trueno, la lluvia también contestó, martilleando sobre el techo oxidado de la cabina. Tricia escondió la cabeza entre los brazos y se tumbó de costado mientras tosía y se estremecía. Aún esperaba que viniera por ella cuando se quedó dormida. El sueño fue profundo y por lo que recordaba carente de pesadillas. Cuando despertó ya era de día, un día soleado y caluroso, y los árboles parecían más verdes que el día anterior, la hierba más exuberante y el trino de los pájaros más feliz. Goteaba agua de las ramas y las hojas. Cuando Tricia levantó la cabeza y miró por el hueco del parabrisas el viejo camión, lo primero que vio fue el destello de sol sobre la superficie de un charco, en una de las rodadas de la pista. El reflejo era tan intenso que alzó una mano para protegerse los ojos. La imagen quedó grabada en sus retinas unos segundos más, el reflejo del cielo, primero azul y después de un verde desvaído. La cabina había impedido que se mojara, pese a la falta de cristal. Había un charco en el piso, alrededor de los pedales, y se había mojado el brazo izquierdo, pero eso era todo.
Le dolía un poco la garganta y los senos nasales, pero todo mejoraría en cuanto huyera del maldito polvo. Estuvo aquí anoche. ¿Lo viste? ¿De veras? Vino con la intención de atacarte, pero tú subiste al camión y él desistió. No sé por qué, pero eso fue lo que pasó. Tal vez no, tal vez todo había sido un sueño, como los que te asaltan durante una duermevela, provocado por despertarse sobresaltada en plena tormenta con rayos y viento huracanado. En una situación semejante se puede ver de todo. Trisha cogió su mochila y bajó del camión. Levantó más polvo, pero procuró contener la respiración. Una vez fuera, se alejó. Todavía mojada, la superficie herrumbrosa de la cabina había adquirido un tono más oscuro, como el de las ciruelas, y empezó a colgarse la mochila. Entonces se detuvo. El día era claro y caluroso. La lluvia había cesado. Tenía una carretera que seguir, pero de pronto se sintió cansada y acabada. La gente podía imaginar cosas cuando despertaba con brusquedad, sobre todo cuando despertaba en medio de una tormenta. Claro que sí, pero ella no imaginaba lo que estaba viendo. Mientras dormía, alguien había cavado un círculo entre las hojas, las agujas y la maleza que rodeaban el camión abandonado. Se veía con absoluta claridad a la luz de la mañana una línea curva de tierra negra húmeda que surcaba la vegetación. Los arbustos y arbolillos que se habían interpuesto en el camino habían sido arrancados de raíz y arrojados a un lado despedazados. El dios de los extraviados había dibujado un círculo a su alrededor como diciendo: «Manteneros alejados, es mía, me pertenece». El principio de la novena. Trisha caminó todo el sábado bajo el cielo bajo y caliginoso. Por la mañana el bosque mojado rezumaba vapor, pero a primera hora de la tarde estaba seco de nuevo. No se había desviado de la carretera, pero ahora necesitaba sombra. Se sentía febril otra vez y no solo cansada, sino agotada por completo. La cosa la estaba vigilando, la seguía por el bosque y la vigilaba. Esta vez la sensación no la abandonó, porque la cosa no dejaba de seguirla. Estaba en el bosque, a su derecha. En un par de ocasiones creyó verla, pero tal vez solo era el sol que se movía entre las ramas. No quería verla. Ya había visto bastante la noche anterior, a la luz del rayo. El pelaje, las enormes orejas erectas, el tamaño. Y también los ojos, aquellos ojos negros, grandes e inhumanos, vidriosos como conscientes de ella. No se marchará hasta asegurarse de que no puedo salir, pensó. No lo permitirá, no permitirá que salga. Poco después de mediodía vio que los charcos de las rodadas estaban secando y renovó su visión de agua. Filtró el agua a través de su gorra, la vertió en la capucha y luego la introdujo en las botellas de plástico. El agua tiene un aspecto turbio y sucio, pero esas cosas ya no le preocupaban. Pensó que si el agua del bosque iba a matarla, habría muerto cuando enfermó de la primera vez. Lo que sí le preocupaba era la falta de comida. Se acabó casi todas las bayas y nueces después de llenar las botellas. Mañana, para desayunar, hurgaría en el fondo de la mochila, como había hurgado en busca de los últimos trocitos de patatas fritas. Quizá encontraría algo durante el trayecto, pero no confiaba demasiado. La carretera seguía y seguía. A veces se desviaba un poco y a veces se definía durante unos cientos de metros. En un tramo vio unos arbustos que crecían entre las rodadas. Pensó que eran zarzamoras, muy parecidas a las que su madre y ella habían recogido en los bosques de juguete de Sanford, pero era de un mes demasiado temprano para las zarzamoras. También vio setas, pero desconfió de ellas. No estaban incluidas en el campo de conocimientos de su madre, ni tampoco las habían estudiado en el colegio. En el colegio les habían enseñado a reconocer las nueces y a no dejarse acompañar por desconocidos, porque algunos desconocidos estaban como una regadera, pero nada acerca de setas. Lo único que sabía con seguridad era que morías de una manera horrible si te comías la que no debías.
Al fin y al cabo, pasar de ellas no significaba un gran sacrificio. Tenía poco apetito y le dolía la garganta. Alrededor de las 4 de la tarde tropezó con un tronco, cayó de costado e intentó levantarse, pero descubrió que no podía. Las piernas le temblaban, las sentía débiles como agua. Se quitó la mochila, trabajosa y lentamente. Comió casi todos los hallacos y casi se atragantó con el último. Los hizo bajar con un trago de agua tibia y turbia. La hora de los Red Sox, murmuró, y sacó el Walkman. Dudaba de poder sintonizarlos, pero probar no costaba nada. Sería la 1 de la tarde en la costa oeste, un día en que seguro jugaban y el partido acabaría de empezar. No localizó nada en la banda FM, ni siquiera un débil susurro de música. En la AM encontró a un hombre que parloteaba en francés, intercalaba risitas, lo cual era inquietante, y después, cerca del 1600, al final del dial, un milagro. Débil pero audible, la voz de Joe Castiglioni. «Bien, Valentín se separa de la segunda», dijo. «El lanzamiento con 3-1, y Garciaparra lanza largo y alto hacia el fondo del jardín central. Se va, se ha ido. Gana la Red Sox por 2-0. «Qué grande eres, Nomar», dijo Trisha, con una voz ronca que no reconoció como suya, y agitó un puño al cielo. O'Leary fue eliminado y la entrada terminó. «¿A quién llamas cuando se te rompe el parabrisas?», cantaron voces de un mundo muy lejano, un mundo en donde había caminos por todas partes y todos los dioses actuaban entre bastidores. 1-800, empezó a decir Trisha. 54. Enmudeció antes de terminar. A medida que el sueño se iba apoderando de ella, había resbalado más y más hacia la derecha, mientras tosía de vez en cuando. La tos tenía un sonido cavernoso, abundante en flemas. Durante la quinta entrada, algo se acercó a la linde del bosque y la miró. Moscas y mosquitos habían formado una nube alrededor de su cabeza. En el brillo engañoso de sus ojos residía una completa historia de nada. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Por fin la señaló con una mano erizada de garras. «Es mía, me pertenece», y volvió al bosque. Final de la novena. Trisha pensó que había despertado en algún momento posterior del partido. Jerry Trupiano estaba hablando, al menos parecía Trop, pero no obstante decía que los Seattle Monsters tenían las bases cargadas y que Gordon estaba intentando cerrar el partido. «Eso que hay ahí en la base del bateador es un asesino», dijo Trop, «y Gordon parece asustado por primera vez este año. ¿Dónde está Dios cuando se necesita, Joe?» «Dan Vince», dijo Joe Castiglioni, «llora lágrimas de verdad». Tenía que ser un sueño, tal vez mezclado con alguna partícula de realidad. Lo único que Trisha sabía con seguridad era que cuando despertó por completo, el sol casi se había puesto y ella se sentía febril. Le dolía la garganta cada vez que tragaba y su radio guardaba un silencio ominoso. «Te has quedado dormida con la radio encendida, estúpida», dijo con su nueva voz ronca. «Gilipollas». Contempló el aparato con la esperanza de ver la lucecita roja, con la esperanza de haberlo desintonizado por accidente cuando empezó a resbalar de costado. Había despertado con la cabeza apoyada en un hombro y el cuello le dolía mucho, pero sabía la verdad. La lucecita estaba apagada, por supuesto. Intentó decirse que las pilas no habrían durado mucho más, pero no sirvió de nada y siguió llorando. Saber que la radio no funcionaba la entristeció mucho. Era como perder a tu último amigo. Devolvió la radio a la mochila con movimientos lentos y vacilantes, ciñó las hebillas y se la colgó. Casi estaba vacía, pero daba la impresión de pesar 1 tonelada. ¿Cómo era posible? «Al menos estoy en una carretera», se recordó. «Estoy en una carretera». Pero ahora, cuando la luz del día se iba borrando del cielo, ni siquiera eso le sirvió de ayuda. Parecía que la realidad de la situación se burlaba de ella. Tal vez había desperdiciado su última oportunidad, como cuando un equipo reduce las distancias con el contrario a 1 o 2 puntos y luego todo se derrumba.
La estúpida carretera podía continuar atravesando el bosque durante otros 200 kilómetros y al final no haber nada, más matorrales y otro pantano asqueroso. Sin embargo, echó a caminar otra vez, con paso lento y cansado, la cabeza gacha y los hombros tan hundidos que las correas de la mochila resbalaban sobre sus hombros. Media hora antes de que oscureciera por completo, una de las correas resbaló del todo y la mochila se torció. Trisha pensó en abandonar el maldito trasto y seguirse en él. Lo habría hecho si solo hubiera contenido el último puñado de gauterias, pero también había agua y por turbia que fuese calmaba su garganta. Decidió parar para pasar la noche. Se arrodilló en la carretera, se liberó de la mochila con un suspiro de alivio y apoyó la cabeza sobre ella. Miró la masa oscura del bosque que se extendía a su derecha. «No te acerques», dijo. «No te acerques o marcaré el 1-800 y llamaré al gigante. ¿Me has entendido?» Algo la oyó. Tanto si la entendió como si no. No contestó, pero allí estaba. Trisha lo presentía. ¿La estaba dejando madurar? ¿Se alimentaba de su miedo antes de alimentarse de ella? En ese caso, el juego casi había terminado. Se había quedado casi sin miedo. Pensó en llamar a la cosa de nuevo, en decirle que no había hablado en serio, que estaba cansada y podía venir por ella si quería. Pero no lo hizo. Tenía miedo de que la cosa tomara sus palabras al pie de la letra. Bebió un poco de agua y miró al cielo. Pensó en Borg el Dork, cuando decía que el dios de Tom Gordon no podía perder el tiempo con ella, que tenía otros asuntos más importantes entre manos. Trisha dudaba de ello, pero no estaba aquí. Eso parecía cierto. Tal vez no se trataba de una cuestión de poder, sino de querer. Borg el Dork también había dicho: «Debo admitir que es un fanático de los deportes, pero no necesariamente de los Red Sox». Trisha se quitó la gorra rota, manchada de sudor y con briznas de hierba adheridas, y acarició la visera con un dedo. Su más preciada posesión, su padre había conseguido que Tom Gordon se la firmara. La había enviado a Fenway Park con una carta en la que decía a Tom que era el jugador favorito de su hija, y Tom, o su representante, se la había devuelto autofotografiada en la visera. Supuso que aún era su mejor posesión. Aparte de un poco de agua turbia, un puñado de bayas insípidas y secas y sus ropas sucias eran su única posesión. Ahora la firma se había desdibujado. La lluvia y sus manos dadas las habían convertido en una sombra negra. Pero había estado allí y aún lo estaba. De momento, al menos. Dios, si no puedes ser forofo de los Red Sox, al menos podrías serlo de Tom Gordon, dijo. ¿Es mucho pedirte? Perdió y recobró la conciencia alternativamente durante toda la noche. Temblorosa, se dormía y despertaba sobresaltada, segura de lo que estaba con ella. Eso que al fin había salido del bosque para atraparla. Tom Gordon la habló. Su padre también le habló una vez. Estaba de pie detrás de ella y le preguntó si le apetecían macarrones, pero cuando Trisha se volvió no vio a nadie. Más meteoritos cruzaron el cielo, pero no supo si los había soñado. En una ocasión sacó la radio con la esperanza de que las pilas se hubieran recargado un poco. A veces lo hacían, si las dejabas descansar un rato. Pero la dejó caer en la hierba antes de poder comprobarlo y ya no pudo encontrarla, por más que buscó en el suelo. Por fin, sus manos regresaron a la mochila y tantearon las correas pasadas por las hebillas. Trisha decidió que no había sacado la radio porque no habría podido ceñir tan bien las correas en la oscuridad. Sufrió una docena de accesos de tos y ahora le dolía el pecho. En cierto momento se alzó lo suficiente para orinar y lo que salió estaba tan caliente que quemaba y tuvo que morderse los labios.
La noche transcurrió como todas las noches de enfermedad. El tiempo se apelmaza y dilata. Cuando los pájaros empezaron a cantar por fin, vio una lucecita entre los árboles. Trisha apenas dio crédito a sus ojos. Levantó las manos y miró sus dedos sucios. Apenas podía creer que seguía viva, pero por lo visto era así. Permaneció tumbada hasta que la luz le permitió ver la omnipresente nube de insectos alrededor de su cabeza. Se levantó poco a poco y esperó a ver si las piernas la sostenían. Si me fallan, me arrastraré, pensó, pero aún no tuvo necesidad de arrastrarse. La sostuvieron. Se agachó y cogió la mochila. Cuando se incorporó, sintió un mareo y un escuadrón de aquellas mariposas de alas negras nubló su vista. Al final se desvanecieron y consiguió colgarse de la mochila. Entonces se planteó otro problema. ¿Qué camino debía seguir? Ya no estaba segura y la carretera parecía igual en ambas direcciones. Miró de un lado a otro, insegura. Su pie pisó algo. Era el Walkman enredado en el cable de los auriculares y mojado de rocío. Por lo visto lo había sacado, lo había recogido y lo miró atontada. ¿Iba a quitarse la mochila otra vez, abrirla y guardar el Walkman? Se le antojaba muy difícil, tanto como mover una montaña. Por otra parte, tirarlo no le parecía bien. Era como admitir la rendición. Trisha permaneció inmóvil durante 3 minutos más, con sus ojos febriles clavados en el aparato. ¿Tirarlo o guardarlo? ¿Tirarlo o guardarlo? ¿Cuál es tu decisión, Patricia? ¿Te quedas con la vajilla o prefieres ir a por el coche, el abrigo del armiño y el viaje a Río? Se le ocurrió que, si fuera el Mac Powerbook de su hermano Pete, estaría lanzando avisos de error y pequeños iconos bomba. Aquello la hizo reír. La risa se transformó casi de inmediato en tos, el peor acceso hasta el momento. Al cabo de un momento estaba ladrando como un perro, con las manos apoyadas en las rodillas y el pelo oscilando de un lado a otro de su cara, como una cortina sucia. Mantuvo el equilibrio y cuando la tos se calmó comprendió que debía sujetar el Walkman a la cintura de los tejanos. Para eso servía la pinza de la parte posterior del aparato, ¿no? Claro. ¡Qué idiota eres! Abrió la boca para decir elemental, querido Watson, como Pepsi y ella se decían a veces, pero cuando lo hizo, algo húmedo y caliente resbaló sobre su labio inferior. Se pasó la palma de la mano y la vio manchada de sangre. Me habré mordido el labio mientras tosía, pensó, pero adivinó la verdad al instante. Era algo interno. La idea la asustó y el miedo devolvió la lucidez a su mente. Pudo pensar de nuevo. Garraspeó con suavidad, le dolía demasiado para hacerlo con fuerza, y escupió. Rojo brillante. La cagaste, Burlancaster. Pero no podía hacer nada al respecto. Y al menos había recuperado cierta serenidad como para deducir qué camino seguir. El sol se había puesto por su derecha, se volvió hasta que el sol naciente se filtró entre los árboles de su izquierda, y enseguida cayó en la cuenta de que se había orientado bien. Ni siquiera entendió su confusión anterior. Poco a poco, con cautela, como alguien que camina sobre un suelo de losas recién fregadas, Trisha se puso en marcha de nuevo. Esto está a punto de acabar, pensó. Hoy es mi última oportunidad y tal vez no pueda pasar de esta mañana. Quizá por la tarde me sienta demasiado débil y enferma para andar, y si soy capaz de ponerme en pie después de otra noche aquí, será un milagro de ojos azules. Un milagro de ojos azules. ¿Era de su madre o de su padre? ¿A quién le importa una mierda? Graznó. Si salgo de esta, inventaré mis propios dichos. Unos 15 o 20 minutos al norte del lugar donde había pasado aquel domingo por la noche y lunes por la mañana interminables. Trisha se dio cuenta de que aún llevaba el Walkman en la mano derecha. Paró y se concentró en la laboriosa tarea de sujetarlo a la cintura de los tejanos. Ahora los pantalones flotaban sobre sus caderas, cuyos marcados huesos podían distinguir con claridad. Si pierdo unos kilos más, podré desfilar por todas las pasarelas de París,
pensó. Se estaba preguntando qué iba a hacer con los auriculares, cuando unas lejanas explosiones hendieron el aire inmóvil de la mañana. Sonaron como si alguien estuviera sorbiendo un lago de gaseosa mediante una paja gigantesca. Trisha lanzó un grito, pero no fue la única en sobresaltarse. Varios cuervos graznaron y un faisán correteó entre la maleza lanzando chillidos. Trisha se quedó boquiabierta, con los auriculares oscilando junto a su tobillo izquierdo. Conocía aquel sonido. Era el petardeo de un viejo tubo de escape. Un camión, tal vez. Había otra carretera por allí cerca y era una carretera de verdad. Sintió el impulso de correr, pero sabía que no debía hacerlo. Agotaría todas sus energías en un instante, desmayarse y quizá morir expuesta a la intemperie cuando estaba oyendo el sonido del tráfico. Sería como fallar el tanto decisivo, cuando el equipo contrario está a tu merced. Tales abominaciones sucedían, pero Trisha no permitiría que le ocurriera a ella. Echó a caminar con paso lento y decidido mientras aguzaba el oído para escuchar más petardeos de un motor lejano o de un claxon. No oyó nada, nada de nada, y al cabo de una hora de caminar pensó que lo había imaginado todo, que había sufrido alucinaciones. No se lo había parecido, pero... Llegó a la cumbre de una loma y miró hacia abajo. Tosió de nuevo y escupió más sangre. Ni siquiera se tapó la boca con la mano. Vio que la pista desembocaba en un camino de tierra. Descendió la loma con parsimonia. No vio huellas de neumáticos en el camino, pero sí todas rodadas, y no crecía hierba en el centro. El camino discurría en ángulo recto con respecto al suyo, dirección este-oeste, y allí por fin Trisha tomó la decisión correcta. El único motivo de que eligiera el oeste fue porque la cabeza había empezado a doler de nuevo y no quería caminar en dirección al sol. A 6 kilómetros de donde se encontraba la carretera 96 de New Hampshire, se empeteaba en el bosque. Pocos coches y numerosos camiones la utilizaban, pero lo que Trisha había oído era el tubo de escape de un camión cuando bajaba de Kemongus Hill. El sonido se había propagado hasta 15 kilómetros de distancia en el aire calmo de la mañana. Trisha avanzó con renovadas energías. Unos 3/4 de hora después oyó algo, lejano pero inconfundible. No seas estúpida, se dijo. Has llegado a un sitio donde todo puede confundirse. Tal vez, pero aún así ladeó la cabeza como el perro de los viejos discos de la RCA, Víctor, los que la abuela McFarland guardaba en el desván. Contuvo el aliento, oyó el latido de la sangre en sus sienes y el silbido de su aliento en la garganta infectada, el canto de las aves, el susurro de la brisa. Oyó el zumbido de los mosquitos alrededor de sus oídos y otro zumbido, el de neumáticos sobre pavimento, muy lejano pero real. Trisha rompió a llorar. No dejes que me lo invente, por favor, dijo con voz ronca, apenas más que un susurro. Por favor, Dios, no dejes que me lo Oyó un crujido a su espalda. Y esta vez no era la brisa. Aunque hubiera logrado convencerse de lo contrario por unos segundos, el ruido de las ramas al quebrarse era inconfundible. Y después del chasquido dejó algo al caer. Tal vez un arbolillo que se había interpuesto en su camino. Aquella cosa había permitido que Trisha llegara a las puertas de su salvación, que lograra oír los ruidos de la carretera. Había sido testigo de sus penosos avances, tal vez divertida, tal vez con una especie de compasión divina, demasiado terrible incluso para imaginarla, pero se había cansado de esperar y observar. Poco a poco, transida de terror e invadida por una especie de calma resignada, Trisha se volvió hacia el Dios de los extraviados. Final de la novena. Situación de salvada. Salió del bosque por el lado izquierdo de la carretera y el primer pensamiento de Trisha fue: ¿eso es todo? ¿Esto ha sido todo? Los adultos habrían huido a toda prisa del Ursus americanus que surgía de la última línea de arbustos, un oso negro de unos 200 kilos. Sin embargo, Trisha esperaba algún horror innominable surgido de las profundidades de la noche.
Hojas y bardanas se habían pegado a su pelaje brillante y sostenía en una mano, sí, tenía manos, al menos manos rudimentarias en forma de garras. Una rama. La sostenía como un cetro. Salió al centro de la carretera, balanceándose pesadamente. Por un momento continuó a cuatro patas y después, con un leve gruñido, se alzó sobre las patas traseras. En ese momento, Trisha se dio cuenta de que no era un oso negro. Había acertado desde el primer momento. Se parecía a un oso, pero en realidad era el dios de los extraviados y había venido a por ella. La miró con unos ojos negros que no eran ojos, solo cuencas vacías. Su hocico olfateó el aire y después acercó la rama al hocico, dejando al descubierto una doble hilera de enormes dientes amarillentos. Chupó el extremo de la rama, recordándole a Trisha un niño con una piruleta. Después sus fauces la partieron en dos. Se hizo el silencio en el bosque y Trisha oyó el ruido de la dentellada con claridad, un sonido similar a de huesos al partirse. Era el sonido que haría su brazo si aquella cosa la mordía. Cuando la mordiera. La cosa estiró el cuello y agitó las orejas. Trisha observó que a su alrededor pululaba una oscura miríada de insectos. Su sombra, que la luz de la mañana alargaba, se extendía casi hasta las zapatillas de Trisha. Apenas le separaba una distancia de 20 metros. Había venido por ella. «Corre», gritó el dios de los extraviados. «Huye de mí. Huye hacia la carretera. Este cuerpo de oso es lento, aún no está saciado del forraje del verano. No ha cazado gran cosa. Corre, te dejaré vivir». «Sí, corre», pensó Trisha, y al instante oyó la voz de la niña impertinente. «No puedes correr. Apenas puedes tenerte en pie, corazón». La cosa, que no era un oso, la estaba mirando y agitaba las orejas para ahuyentar a los insectos que rodeaban su enorme cabeza triangular, cuyo pelaje refulgía. Sujetaba la rama en una garra. Sus mandíbulas se volvían con lentitud y pequeñas astillas escurrían entre sus dientes. Algunas cayeron, otras se pegotearon a su hocico. Sus ojos eran cuencas abarrotadas de minúscula vida insectívora. Una sopa viviente que hizo pensar en Trisha en el pantano que había vadeado. Yo maté al ciervo, te vigilé y dibujé mi círculo a tu alrededor. Huye de mí, adórame con tus pies y tal vez te dejaré vivir. El silencio se había adueñado del bosque, que emitía su acre perfume verde. Trisha respiraba con la boca abierta. La cosa que parecía un oso la observaba desde sus 2,5 metros de estatura. Su cabeza llegaba al cielo y sus garras acariciaban la tierra. Trisha lo miró de arriba abajo y supo lo que debía hacer. Debía cerrar. «Es propio de la naturaleza de Dios intervenir al final de la novena», le había dicho Tom. ¿Y cuál era el secreto de cerrar? Dejar bien claro quién era el mejor. Podías ser vencido, pero no debías vencerte a ti mismo. Primero era necesario crear aquella inmovilidad, la que se desprendía de los hombros y giraba alrededor del cuerpo hasta convertirse en un capullo de incertidumbre. Podías ser vencido, pero no debías vencerte a ti mismo. No podías fallar el lanzamiento y no podías correr. «Sangre fría», dijo, y la cosa que se erguía en el centro de la carretera ladeó la cabeza de modo que pareció un enorme perro en guardia. Trisha se encasquetó la gorra con la visera hacia adelante, como Tom Gordon. Después giró el cuerpo hacia el lado derecho de la carretera y dio un paso adelante, con las piernas separadas, la izquierda apuntada hacia la cosa oso. Su cabeza también estaba vuelta hacia ella. Clavó la vista en las cuencas, a través de la nube de insectos. «Todo depende de esto», dijo Joe Castiglioni. «Abróchense los cinturones». «Ven de una vez», gritó Trisha. Se desenganchó del Walkman de los tejanos, liberó el cable y tiró los auriculares a sus pies. Empezó a dar vueltas al Walkman con la mano que ocultaba a la espalda, buscando la forma de aferrarlo mejor.
Tengo sangre fría en las venas y espero que te congeles al primer bocado. Ven, inútil, bateador de 3 al cuarto. La cosa oso soltó su rama y se aposentó a 4 patas. Arañó el camino como un toro inquieto, levantó una nube de tierra con las garras y después avanzó hacia ella, con una celeridad sorprendente y engañosa. Mientras se acercaba, aplastó las orejas contra el cráneo. De sus fauces surgió un zumbido que Trisha reconoció al instante. No eran abejas, sino avispas. Había adoptado la forma exterior de un oso, pero por dentro estaba lleno de avispas. Pues claro que sí. ¿Acaso no había sido su profeta la figura ataviada con el hábito negro que se había materializado junto al arroyo? «Huye», dijo mientras se acercaba a ella, balanceando sus grandes cuartos traseros de un lado a otro. Poseía una gracia sobrenatural y dejó huellas de garras y una hilera de deyecciones sobre la superficie de tierra. «Huye, es tu última oportunidad». Pero su última oportunidad era la inmovilidad. La inmovilidad y quizá un buen lanzamiento con efecto. Trisha juntó las manos. El tacto del Walkman ya no era el de un Walkman, sino el de una pelota. Una pelota de béisbol. No contaba con los fieles de Fenway que se ponían de pie en la Catedral del Béisbol de Boston. No contaba con palmadas rítmicas, no contaba con hábitos ni con bateador. Solo contaba con sus propias fuerzas, la verde inmovilidad, el ardiente sol de la mañana y una cosa que parecía un oso por fuera y estaba llena de avispas por dentro. Solo la inmovilidad, y entonces comprendió cómo se debía sentir Tom Gordon en el silencio del ojo del huracán, cuando toda presión desciende a cero, todos los sonidos embudecen y todo depende de esto. Abróchense los cinturones. Dejó que la inmovilidad girara a su alrededor. Sí, se desprendía de los hombros, que la devorara, que la derrotara. Podía hacer ambas cosas, pero ella no se derrotaría a sí misma. Y no huiré, pensó. La bestia se detuvo ante ella y estiró el cuello hacia su cara como para besarla. No había ojos, solo 2 círculos remolinantes, abismos llenos de insectos. Zumbaban y porfiaban por hacerse un hueco en los túneles que conducían hasta el cerebro inimaginable del dios. Sus fauces se abrieron y Trisha vio que tenía la garganta tapizada de avispas, fábrica de veneno, regordetas y desmañadas que se arrastraban sobre los restos de una rama masticada y el grumo rosáceo de intestinos de ciervo que hacía las veces de lengua. Su aliento era como el hedor fangoso del pantano. Trisha vio que estas cosas y apartó la mirada. Veritek le hizo la señal. No tardaría en lanzar, pero continuó inmóvil. Deja que el bateador espere, anticipe y pierda el ritmo. Deja que empiece a interrogarse, a pensar que su intuición le ha engañado sobre la parábola del lanzamiento. La cosa oso olfateó su cara. Entraban y salían insectos por sus fosas nasales, aleteaban mosquitos entre las 2 caras, una peluda y otra imberbe. La cara de la cosa no paraba de cambiar de forma. Era la cara de los amigos y profesores, la cara de padres y hermanos, la del hombre que se ofrecía a acompañarte a casa cuando salías de la escuela. Desconocido igual al peligro, les había enseñado en primer grado, desconocido igual a peligro. Hedía a muerte, enfermedad y todo cuanto es azaroso. El zumbido de sus acciones malvadas era el auténtico su audible, pensó Trisha. El monstruo se alzó de nuevo sobre sus patas traseras, se balanceó un poco, como el ritmo de una música bestial que solo él pudiera oír, y después le lanzó una bofetada juguetona que no dio en el blanco por escasos centímetros. La corriente que levantaron sus garras le apartó el pelo de la frente, pero Trisha no se movió. Continuó inmóvil, mirando el bajo vientre del oso, donde había una mancha de pelaje blanco azulado. «Mírame». «No, mírame». Era como si unas manos invisibles la hubieran agarrado por debajo de la mandíbula. Poco a poco, incapaz de resistirse, Trisha levantó la cabeza, miró a los ojos vacía de la cosa oso y comprendió su intención era matarla. El valor no bastaba. ¿Entonces qué? Si tan solo contabas con un poco de valor, ¿qué? Había llegado el momento de cerrar.
Trisha apoyó el pie izquierdo contra el derecho e inició su movimiento, no el que papá le había enseñado en el patio trasero, sino el que había aprendido en la tele, viendo a Gordon. Cuando alzó la mano derecha hacia la oreja derecha y luego un poco más arriba, porque este lanzamiento era muy serio, era decisivo, la cosa oso dio un torpe paso hacia atrás. ¿Acaso las cosas remoloteantes que le prestaban su escasa visión habían registrado como un arma la pelota de béisbol que sujetaba en la mano? ¿O tal vez su sobresalto era debido al movimiento amenazador y agresivo, la mano alzada, el paso adelante, cuando tendría que haber huido? Daba igual. La cosa gruñó, tal vez de perplejidad. Una nubecilla de avispas surgió de su boca como vapor viviente. Agitó una peluda mano en un esfuerzo por conservar el equilibrio y en ese momento sonó un disparo. El hombre que se encontraba en el bosque, el primer ser humano que veía a Trisha McFarland desde hacía 9 días, estaba demasiado conmocionado para mentir a la policía sobre los motivos de su presencia en el bosque con un fusil semiautomático de alta potencia. Quería cazar un ciervo fuera de temporada. Se llamaba Travis Henry y no quería gastar dinero en comida como no se viera obligado. Había demasiadas cosas importantes en que gastar dinero, billetes de lotería y cerveza, por ejemplo. En cualquier caso, no fue juzgado, ni siquiera multado, y tampoco mató al ser que vio erguido ante aquella niña que le hacía frente con tanta valentía. Si se hubiera movido cuando llegó a su lado, la hubiera destrozado, dijo Henry. En cualquier caso, es un milagro que no la descuartizara. Ella lo estaba mirando, como Tarzán en las películas antiguas. Llegó a lo alto de la colina y veo los dos. Debí mirarlos durante medio minuto, como mínimo. Igual fue un minuto. En situaciones como esta pierdes el sentido del tiempo. Pero no podía disparar. Estaban demasiado juntos. Tenía miedo de darle a la niña. Entonces ella se movió. Tenía algo en la mano y se lo iba a arrojar, como si fuera a lanzar una pelota de béisbol. Su movimiento sobresaltó al animal. Retrocedió y estuvo a punto de perder el equilibrio. Entonces supe que era mi oportunidad de salvar a la niña, así que disparé. Ni juicio ni multa. Lo que consiguió Travis Henry fue su propia carroza en el desfile del 4 de julio de 1998 en Grafton North. Sí. Trisha oyó el disparo, supo al instante lo que era y vio que una de las orejas erguidas de la cosa salía volando por los aires, como un trozo de papel desmenuzado. Vio una lluvia de gotas rojas, no mayores que gauterias, describir un arco en el aire. Al mismo tiempo vio que el oso volvía a ser un oso, de ojos grandes, vidriosos, con una expresión de sorpresa casi cósmica. Tal vez había sido un oso desde el primer momento. Pero ella sabía la verdad. Continuó con su movimiento y lanzó la pelota. Alcanzó al oso entre los ojos y vaya, hablando de alucinaciones, vio un par de pilas Energizer caer sobre la carretera. «¡Strike 3 cantados!», gritó, y al oír el sonido de su voz ronca, triunfal y quebradiza, el oso herido huyó a 4 patas, sangrando por la oreja destrozada. Se oyó otra detonación y el aire se agitó cuando el proyectil pasó a menos de 30 centímetros de Trisha. Levantó una nube de polvo en el camino, lejos del oso, que se desvió a la izquierda y desapareció en la espesura del bosque. Por un momento Trisha vio el resplandor de su brillante pelaje negro y a continuación unos arbolillos se estremecieron, como si una parodia de miedo hubiera pasado entre ellos. Se volvió tambaleante y vio correr hacia ella a un hombrecillo con pantalones verdes remendados, botas de goma verde y una vieja camiseta. Su cabeza era calva, pero de los costados le caían largas guedejas que colgaban sobre sus hombros. Unas gafas pequeñas sin montura desteñaron al sol. Sujetaba un rifle sobre su cabeza como los indios de las películas antiguas. No la sorprendió ver que la camiseta llevaba grabada el emblema de los Red Sox. Por lo visto, todos los hombres de Nueva Inglaterra tenían una camiseta de los Red Sox. Niña», chilló, «por Dios, niña, ¿te encuentras bien? Maldita sea, eso era un jodido oso, ¿te encuentras bien?» Trisha se tambaleó hacia él.
Strike 3 cantado, dijo, pero las palabras apenas salieron de su boca. Había agotado todas sus energías con su último grito. Solo conservaba una especie de susurro lastimero. Strike 3 cantado. Lancé la bola y lo dejé clavado en el sitio. ¿Qué? El hombre se detuvo ante ella. No te entiendo, repítelo. ¿Lo has visto? Repuso Trisha, refiriéndose a su lanzamiento, aquella parábola increíble que no se había desviado ni un solo milímetro. ¿Lo has visto? Yo, sí, lo he visto. Claro que en realidad no sabía lo que había visto. Durante unos segundos suspendidos en el tiempo, cuando la niña y el oso se estaban mirando, no se había sentido muy seguro de que fuera un oso, pero no lo mencionó a nadie. La gente sabía que bebía. Pensarían que estaba loco, y lo único que veían ahora era a una niña delirante que parecía un esqueleto sostenido por ropas sucias y raídas. No recordaba su nombre, pero sabía quién era. Lo habían dicho por la radio y la tele. No tenía ni idea de cómo había conseguido llegar tan al noroeste, pero sabía muy bien quién era. Trisha tropezó con sus propios pies y habría caído si Heinrich no la hubiera sostenido. En ese mismo momento, su rifle, un Crack 350, que era del orgullo de su familia, se disparó de nuevo, cerca del oído de Trisha, y la ensordeció. Ella apenas se dio cuenta, ya todo le parecía normal. ¿Lo has visto?, preguntó de nuevo, incapaz de oír su propia voz y muy poco segura de estar hablando. El hombrecillo parecía perplejo, asustado y no muy listo, pero también parecía bondadoso. Le dejé clavado en el sitio con el lanzamiento curvo. ¿Lo viste? Los labios del hombre se movieron, pero Trisha no oyó nada. Heinrich dejó el arma en el suelo, la alzó en volandas y dio la vuelta con tal celeridad que ella se sintió mareada. Si hubiera quedado algo en su estómago, quizá habría vomitado. Empezó a toser. Tampoco lo oyó, debido a aquel monstruoso silbido que taladraba sus oídos, pero lo sintió en el pecho. Tuvo ganas de decirle lo contenta que estaba de que la llevara en brazos, de que la hubiera rescatado, pero también que la cosa oso ya se batía en retirada antes de que él disparara. Había visto perplejidad en su cara, había visto que su movimiento la asustaba. Quiso decir a aquel hombre algo muy importante, pero las prisas del hombre la estaban sacudiendo. Ella tosía, su cabeza martilleaba, y no supo si lo estaba diciendo o no. Trisha aún intentaba decir, lo conseguí el tanto decisivo, cuando perdió el conocimiento. Después del partido. Estaba en el bosque otra vez, y llegaba a un claro que conocía. De pie en el centro, junto al tocón que no era un tocón, sino el poste de una cancela con un aro de perno oxidado clavado en la parte superior. Estaba Tom Gordon. Movía el aro de un lado a otro. Ya he tenido este sueño, pensó, pero cuando se acercó a él, observó un cambio sintomático. En lugar del uniforme gris, Tom llevaba su uniforme blanco oficial, con el número 36 en la espalda bordado en seda roja. Por lo tanto, el viaje había concluido. Los Sox estaban en Fenway, de vuelta en casa, excepto que Tom y ella estaban aquí, de vuelta en el claro. «¿Tom?», dijo. El hombre la miró con las cejas enarcadas. El aro iba de un lado a otro entre sus dedos bendecidos por el talento, de un lado a otro. «He cerrado». «Lo sé, cariño. Has hecho un buen trabajo». De un lado a otro, de un lado a otro. ¿A quién llamas cuando se te rompe el aro del perno? ¿Qué parte ha sido real? Todo, dijo Tom, como si en realidad no importara. Has hecho un buen trabajo, repitió. Fui una estúpida por alejarme del camino, ¿verdad? El hombre la miró con cierta sorpresa y después echó hacia atrás la gorra. Sonrió y al hacerlo pareció joven. ¿Qué camino?, preguntó. ¿Trisha? Era una voz de mujer detrás de ella. Parecía la de su madre, pero ¿qué hacía mamá en el bosque? Lo más probable es que no la oiga, dijo otra mujer.
Trisha se volvió. La oscuridad estaba cayendo sobre el bosque. Las formas de los árboles se borroneaban, adquirían una presencia irreal, como un decorado. Se movían formas y experimentó una punzada de miedo. El sacerdote avispa, pensó. El sacerdote avispa ha vuelto. Entonces cayó en la cuenta de que estaba soñando y el miedo se desvaneció. Se volvió hacia Tom, pero ya no estaba, solo permanecía el poste astillado con el aro de perno encima y la chaqueta de calentamiento tirada sobre la hierba. En la espalda se leía Gordon. Le divisó al otro lado del claro una forma blanca, como un fantasma. —Trisha, ¿cuál es la naturaleza de Dios? —gritó el hombre. —Manifestarse al final de la novena —quiso decir ella, pero ningún sonido surgió de su boca. —Mira —dijo su madre—, sus labios se mueven. —Trish —era Pete, con tono angustiado y esperanzado—, Trish, ¿estás despierta? Abrió los ojos y los bosques se disolvieron en una oscuridad que ya nunca la abandonaría por completo. Estaba en una habitación de hospital. Había una cosa metida en su nariz y una jeringuilla hincada en su muñeca. Sentía el pecho pesado. De pie junto a la cama estaba su padre, su madre y su hermano. Detrás de ellos, voluminosa y blanca, estaba la enfermera que había dicho lo más probable es que no la oiga. —Trisha —dijo su madre entre sollozos. Trisha vio que Pete también lloraba. —Trisha, cariño, oh cariño. Cogió la mano de su hija. Trisha intentó sonreír, pero sentía la boca demasiado pesada para moverla. Movió los ojos y vio su gorra de los Red Sox sobre el asiento de la silla que había junto a su cama. Vio una sombra gris oscuro sobre la visera. Había sido la firma de Tom Gordon. —Papá —intentó decir. De su boca solo brotó una tosecilla, pero la hizo encogerse de dolor. —No intentes hablar, Patricia —dijo la enfermera, y Trisha comprendió, a juzgar por el tono y la postura de la enfermera, que quería sacar a su familia de la habitación. Dentro de un momento los echaría. —Estás enferma. Has contraído una neumonía doble. Dio la impresión de que su madre no la escuchaba. Estaba sentada en la cama a su lado y acariciaba el brazo enclenque de Trisha. No sollozaba, pero gruesas lágrimas surgían de sus ojos. Pete estaba de pie a su lado y lloraba de la misma manera silenciosa. Sus lágrimas conmovieron a Trisha de una forma distinta a las de su madre, pero de todos modos pensó que Pete parecía tonto de remate. A su lado, junto a la silla, se erguía papá. Esta vez Trisha no intentó hablar, solo clavó los ojos en su padre y formó con la boca la palabra papá. Él lo vio y se inclinó. —¿Qué dices, cariño? ¿Qué quieres decirme? —Creo que ya está bien por hoy —dijo la enfermera—. Los análisis dan valores muy altos y eso no es bueno. Ya ha pasado por bastantes emociones. Si quieren colaborar y que se recupere... Mamá se puso en pie. —Te queremos, Trish. Gracias a Dios estás bien. Seguiremos aquí, pero ahora necesitas dormir. Larry, vamos. No hizo caso a Quilla. Siguió inclinado sobre Trisha, con los dedos apoyados en la sábana. —¿Qué quieres, Trisha? ¿Qué quieres decirme? Trisha movió los ojos hacia la silla, hacia su cara, de nuevo hacia la silla. Su padre parecía confuso. Estaba segura de que no iban a captarlo, pero de pronto su rostro se iluminó. Sonrió, se volvió, cogió la gorra e intentó encasquetársela. Trisha alzó la mano que su madre había acariciado. Pasaba una tonelada, pero lo logró. Luego abrió los dedos, los cerró y los abrió. —De acuerdo, cariño, de acuerdo, muy bien. Papá depositó la gorra en su mano y cuando ella cerró los dedos sobre la visera, los besó. Trisha empezó a llorar en silencio como su madre y su hermano. —Basta —dijo la enfermera—, ya está bien, tendrán que... Trisha miró a la enfermera y meneó la cabeza. —¿Qué? —preguntó la enfermera. —¿Ahora qué? Por el amor de Dios. Trisha trasladó poco a poco la gorra hasta la mano del gotero. Mientras tanto miró a su padre para comprobar que la estaba mirando. Se sentía cansada, no tardaría en dormirse, pero aún no. Hasta que hubiera dicho
lo que quería. No. Él la observaba con atención. Estupendo. Extendió la mano derecha sobre su cuerpo, sin apartar los ojos de su padre, la única persona que podía entenderla. Si lo hacía, traduciría. Tricia dio unos golpecitos sobre la visera de la gorra y después señaló el techo con el dedo índice de la mano derecha. La sonrisa que iluminó el rostro de su padre fue lo más dulce y sincero que había visto en su vida. Sabía un camino y estaba allí. Tricia cerró los ojos y se deslizó en el sueño. Epílogo. En primer lugar, me he tomado ciertas libertades con las fechas de la Liga de 1998 de los Red Sox. Pequeñas, os lo aseguro. Existe un Tom Gordon verdadero, que es el cerrador de los Boston Red Sox, pero el Gordon de esta historia es ficticio. La impresión que alimentan los forofos sobre gente que ha alcanzado cierto grado de celebridad siempre es ficticia, como mi experiencia personal me ha demostrado. En concreto, el verdadero Gordon y la versión que Tricia hace de él son iguales. Ambos señalan al cielo después de un tanto decisivo conseguido con éxito. En 1998, Tom Flash Gordon consiguió 44 tantos decisivos, que en el argot del béisbol se denominan salvados. 43 de ellos consecutivos, un récord de la Liga Norteamericana. Sin embargo, la temporada de Gordon llegó a un desafortunado final. Como dice Borg el Dork, tal vez Dios es un fanático de los deportes, pero no de los Red Sox. En el cuarto partido del playoff contra los Indians, Gordon falló 3 lanzamientos y 2 carreras. Los Red Sox perdieron por 2-1. Fue el primer tanto decisivo fracasado de Gordon en 5 meses y acabó con la temporada 1998 de los Red Sox. No empañó, pese a todo, los extraordinarios logros de Gordon. De no ser por esos 44 salvados, es probable que los Red Sox hubieran acabado cuartos de su división, en lugar de ganar 91 partidos y conseguir en 1998 el segundo mejor récord de la Liga Norteamericana. Existe un dicho con el que la mayoría de los cerradores, como Gordon, tal vez estén de acuerdo. Algunos días te come el oso y otros días el oso te come a ti. Las cosas que Tricia come para sobrevivir pueden encontrarse en los bosques del norte de Nueva Inglaterra a finales de la primavera. De no haber sido una niña de ciudad, habría encontrado mayor cantidad de alimentos, más nueces, raíces, incluso espadañas. Mi amigo Joe Floyd me ayudó en esta parte y fue él quien me dijo que el tipo de lechos comestibles que se alimenta Tricia crecen hasta principios de julio en los pantanos de las regiones del norte. Los bosques son reales. Si vais a visitarlo durante vuestras vacaciones, llevaos brújulas y buenos planos y nunca, nunca, nunca os apartéis del camino. Stephen King, Longboat Key, Florida, 1 de febrero de 1999. Fin de la novela. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Tal vez no sea el típico libro de terror de Stephen King, pero a mí me encanta este libro y al final, si os dais cuenta por mi voz, estoy emocionada y se me caen las lágrimas porque el final en que Tricia le hace el gesto ese a su padre de Tom Gordon me emociona muchísimo porque la lucha por la supervivencia es muy difícil en la vida y la niña lo demuestra en su novela como una niña tan pequeña, aunque es una novela, como esta niña lucha por sobrevivir y cómo utiliza a Tom Gordon, esa figura, para sobrevivir, ¿no? Y darse fuerza y un empeño hacia adelante. Y el gesto ese que le hace a su padre, que hace Tom Gordon con el gesto hacia arriba y todo esto, a mí me ha emocionado muchísimo, de verdad que sí. Tal vez sea una sensiblona, pero me ha emocionado muchísimo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Yo lo he leído muchísimas veces. Gracias.